Una buena tarde con todos, mucho gusto. Espero que toda la información que podamos compartir esta tarde sea de mucho beneficio para ustedes. Comprendo de cerca el trabajo que se realiza en todo lo que tiene que ver con situaciones de violencia. He trabajado en el DES, entonces sé lo complicado que es toda esta situación. Y además también, independientemente de que no sean profesionales del DESE, es muy importante que se conozcan rutas y procesos y cómo es la violencia en general. Muy bien. Entonces quería hacer esta introducción porque a veces socialmente hemos venido desarrollando estos comportamientos que a veces los naturalizamos y pensamos que es normal. Y muchos han llevado a que esto haya dimensionado lo que en sí a veces es una relación de pareja. Se cree que, bueno, entonces porque tal vez me dice que quiero que me vista así, es porque se preocupa de mí o porque tal vez me ve conversando con alguien. Hay muchos tipos de violencia y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, aquí podemos ver que vamos a abordar las rutas y protocolos de actuación frente a hechos de violencia en el ámbito educativo. Les he querido también presentar aquí el manual actual, que es la tercera edición del protocolo de rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Y el manual anterior, que como ustedes pueden ver, la diferencia es que acá se visualiza que dice tercera edición. Acá tenemos un ejemplo. Estas son las nuevas rutas que se pueden visibilizar en la primera imagen y en la segunda imagen es las rutas anteriores que eran en forma de mano. Ahora, los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son los que guían la actuación de la comunidad educativa frente a situaciones de violencia entre estudiantes, entre los participantes de toda la comunidad educativa. En estos casos se maneja con un abordaje que se garantiza el interés superior del estudiante y el acceso a la promoción de este grupo de atención prioritaria en el sistema educativo, así como a la prevención integral de sus derechos. He querido también puntualizar sobre el marco legal. ¿Por qué? Porque la Constitución, desde la Constitución hay artículos que garantizan espacios libres de violencia. Y como podemos ver aquí, el artículo 6 hace referencia en su literal H del capítulo 2 a las obligaciones del Estado de erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo, con particular énfasis en los estudiantes, por ser las personas más vulnerables o las personas del interés superior. Luego menciona a la LOEI en su artículo 3, en el literal M, señala que entre los fines de la educación está la protección y el apoyo a los estudiantes en caso de violencia, el combate contra la negligencia que permite o que provoque tales situaciones. Y en su artículo 11, en el literal L, habla sobre las obligaciones de los docentes de promover espacios educativos con una cultura de respeto a la diversidad y la erradicación de concepciones y prácticas que discriminen, así como la violencia contra cualquier miembro o actor de la comunidad educativa. También en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, se establece algunas sanciones entre 1 y 26 años de privación para las personas que cometan delitos informáticos o ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes. He querido poner esta información porque actualmente hemos visto cómo se ha implementado el uso de la tecnología, pero cuando no se tiene un buen manejo de esta, también se puede caer en situaciones de violencia. Vemos que muchas veces ahora en las redes sociales se puede compartir videos, fotos, que se prestan para muchas otras situaciones. Entonces aquí menciona en el COI que el contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, esto consta en el artículo 173. Habla sobre la oferta de los servicios sexuales con menores de 18 años por medio de los medios electrónicos en el artículo 174.
La violación a la intimidad en el artículo 178. Fotografiar, filmar, grabar, producir, transmitir o editar materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otra representación visual de desnudos, semidesnudos, reales o simulados de niñas, niños y adolescentes en actitud sexual, la persona que hiciere será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años en lo que establece en el artículo 103. Y el comercializar pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes en el artículo 104. ¿Qué se debe denunciar? En el Código Integral Penal COIP y en el artículo 277, la persona que en calidad de servidor público y en función de su cargo conozca algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Ya les referí lo que hablaba en el Código Integral Penal, que menciona que cualquier persona en calidad de servidor público o en función de su cargo que conozca algún hecho que pueda configurar infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento, será también sancionado. En la LOEI, en el artículo 355, refiere que toda autoridad o directivo de un establecimiento educativo, docente, administrativo, estudiante o cualquier persona que tuviera conocimiento de un acto de acoso o hostigamiento sexual en perjuicio de uno o más estudiantes, tendrá la obligación de denunciar al presunto hostigador a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. Cualquier persona que conozca estas situaciones tiene la obligación de denunciar y puede acudir directamente e independientemente como persona natural a poner la denuncia. Cabe recalcar aquí que al momento que una persona se acerca a poner en conocimiento, no es en sí un denunciante. ¿Por qué? Porque solo está poniendo en conocimiento un presunto hecho de violencia. Y recuerden que lo dice en los artículos mencionados anteriormente. Cualquier persona que conozca o que sospeche siempre deberá ponerlo en conocimiento, pero como una presunción, ¿sí? Quien se encarga de realizar una investigación o todo el proceso legal son las autoridades competentes dependiendo de la situación de violencia. Y ellos dirán si hubo o no la situación. En caso de detectar algún tipo de modalidad de violencia, deberá acudir inmediatamente a las diferentes instancias de protección y de acción judicial. Las instancias donde se debe poner en conocimiento tenemos la primera, que es la Fiscalía. También cuando se trata de menores de edad tenemos la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia. Y en caso de que sea una violencia sexual, denunciar inmediatamente a la Fiscalía. Y también cuando se trata de una institución educativa se debe poner en conocimiento en la Dirección Distrital de Educación. Ahora les voy a leer el objetivo general del Manual de Rutas y Protocolos. Entonces dice que su objetivo es establecer lineamientos de actuación para todas las personas que conforman la comunidad educativa frente a situaciones de violencia cometidos o detectados en el ámbito educativo, mediante la aplicación de acciones y directrices con el fin de garantizar la prevención, atención especializada y oportuna, la protección, restitución inmediata de los derechos vulnerados, evitando la revictimización, fortaleciendo el proceso de prevención y acompañamiento a la persona agresora cuando se trate de estudiantes. Y entre los objetivos específicos tenemos informar a la comunidad educativa sobre la violencia en sus distintas manifestaciones, facilitar procesos adecuados de prevención, protección y reparación, definir lineamientos de actuación ante las situaciones de violencias cometidas o detectadas en el ámbito educativo, desde una perspectiva de protección integral, fortalecer la coordinación interinstitucional que facilite la investigación, sanción y restitución de los hechos de violencia,
contra niños, niñas y adolescentes. Ahora, este manual también nos ofrece algunos enfoques: el enfoque de derechos, enfoque de género, el enfoque intergeneracional, el intercultural, el inclusivo, el pedagógico y el restaurativo. ¿Qué buscan estos enfoques? Estos enfoques buscan generar nuevas prácticas en toda la comunidad educativa, buscan la reflexión sobre la influencia de los estereotipos sociales y buscan una educación para la vida. Ahora es importante aprender a distinguir, porque ahora se escucha mucho en las instituciones educativas o entre los niños, adolescentes: me está haciendo bullying. ¿Y qué entendemos por bullying? ¿Qué es lo que verdaderamente es un conflicto? ¿Qué es una situación de violencia? ¿Y qué es el acoso escolar o bullying? Entonces, aquí tenemos, ¿qué es un conflicto? Un grupo de estudiantes discute cada recreo por quién va a utilizar la cancha de fútbol. Eso es un conflicto. ¿Qué es una situación de violencia? Un estudiante golpea a quien intente utilizar la cancha de fútbol. ¿Qué es el acoso escolar? Por lo menos una vez a la semana, Carlos golpea a Mario durante el recreo. Otro ejemplo. Un conflicto es cuando un estudiante discute sobre qué lápices de color utilizar en un trabajo de grupo. ¿Qué es una situación de violencia? Cuando un estudiante rompe intencionalmente los lápices de colores de una compañera y esconde en su mochila. ¿Y cuándo es acoso? Cuando María rompe los bolígrafos, las cartucheras y las mochilas de Carla. Parece que espera a que ella tenga cosas nuevas para dañarlas y quitárselas. Otro ejemplo, un estudiante se enoja con un compañero y pasa corriendo junto a él, bota su refrigerio al piso. Miren aquí cómo es la intencionalidad, cómo puede variar de una situación a otra y cómo puede convertirse en un conflicto o en una situación de violencia o ya en una situación de acoso. Ahora vamos a la situación de violencia. Carlos sustrae de la mochila de una compañera el refrigerio que ella trajo de casa. ¿Y cuándo es acoso? En los últimos 3 meses, Carla ha sustraído permanentemente el refrigerio de Andrea. Vamos al último ejemplo. Después de una exposición, las estudiantes de un grupo ya no quieren trabajar más con Andrea. Conflicto. Situación de violencia. Un grupo de estudiantes aísla a Andrea y si quiere que otras compañeras no trabajen con ella. Les sugiere a las otras compañeras que no trabajen con ella. Ya están generando una situación de aislamiento para esta persona, pero es una situación de violencia. Y finalmente, cuando ya es acoso, cuando desde hace 2 meses un grupo de estudiantes llama tonta, fea a Andrea y le dicen que si alguna persona se junta con ella, también será tonta y fea. Entonces, miren cómo se tiene que aprender a distinguir lo que es un conflicto, lo que ya es una violencia y lo que es un acoso escolar o bullying. La definición de violencia. La violencia es un problema social y cultural que afecta al desarrollo integral de las personas, pues vulnera su derecho a vivir en un entorno libre de ella. La Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la Organización Mundial de la Salud, define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder físico de hecho o amenaza contra uno mismo o otra persona o un grupo o comunidad que cause o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. 1996 es de donde fue tomado. Por lo tanto, la violencia se origina en las relaciones de poder, inequitativa y de sometimiento a la víctima. Esto puede ocurrir en varios escenarios, como la familia, el hogar, las instituciones educativas, los establecimientos de acogimiento institucional, residencias escolares, calle, barrio, lugar de trabajo, transporte público,
y abarca acciones como la agresión psicológica, física, trato negligente, la explotación, el abuso sexual, el abandono, entre otros. Ahora, la naturaleza de actos violentos. Se hace relación con la víctima y la persona agresora y pueden haber motivos socioculturales y situaciones de vulnerabilidad. Ahora, cuando la naturaleza de estos actos violentos se manifiesta en violencia física, psicológica, sexual, por omisión o negligencia o la virtual. La relación de la víctima con la persona agresora puede ser intrafamiliar, institucional, cuando se trata de docentes, autoridades, personal administrativo, de servicio, de limpieza, entre pares y de estudiantes contra integrantes de la institución educativa. Y por los motivos socioculturales se pueden propiciar de género, por orientación sexual o identidad de género, por condición socioeconómica, étnica, cultural o situación de movilidad humana o por discapacidad. Esto ya les compartí igual, es la modalidad que puede ser entre pares, entre la familia, entre una institución, entre adultos o por trata de personas. Las tipologías según la manifestación. Según el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, son las siguientes tipologías de violencia. El acoso sexual, que constituye una manifestación de violencia sexual en lo cual la persona con estatus de superioridad solicita actos de naturaleza sexual para sí misma o para otras personas, a quien estén bajo su autoridad, aprovechándose de su situación de poder. Esto puede visibilizarse en cuanto a edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. El acoso sexual puede involucrar hostigamiento, persecución física, verbal, psicológica, amenazas y acoso virtual. El abuso sexual implica toda interacción sexual en contra de la voluntad de un niño o niña, caso en lo que el consentimiento existe o no puede ser dado, independientemente si la niña, niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando muestre signos de rechazo. Este tipo de abuso se presenta como un acto de naturaleza sexual, sin la necesidad de que exista la penetración o el acceso carnal. La persona agresora aprovecha de las circunstancias que ponen en ventaja frente a la víctima y usa su vulnerabilidad. La violación. La violación es el acceso carnal o introducción total o parcial del miembro viril por la vía oral, anal o vaginal, y la introducción por la vía vaginal, anal de objetos, dedos, órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo, según lo que lo estipula el COIP en el 2014. Adicionalmente, el numeral 5 en el artículo 175 del mismo cuerpo legal habla sobre las disposiciones comunes de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Indica que los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor a 18 años es irrelevante. Hay que tomar en consideración eso, porque muchas veces, no, es que tal vez ella lo provocó o tal vez era su novio y dio su consentimiento. Hay que dejar en claro que cuando la persona es menor de 18 años, hay una situación legal que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es el estupro? Es el acto violento que comprende a una persona mayor de 18 años recurriendo al engaño para que tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 años y menor de 18 años. El artículo 167 del COIP, este tipo de violencia muchas veces se encuentra oculto en un falso enamoramiento, pero es importante reconocer que se basa en una relación inequitativa en que la persona ejerce poder sobre la otra. La pornografía infantil y adolescente.
Es toda representación, producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión por cualquier medio de imágenes de un niño, niña o adolescente, dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de partes genitales de un niño, niña o adolescente que tenga fines primordialmente sexuales. ¿Qué es la trata de personas? Se entiende a la captación, el transporte, el traslado, acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, a la concesión, a la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona, tenga autoridad sobre otra y con fines de explotación. Esta incluirá el mínimo. Y finalmente vamos a hablar sobre lo que es la violencia sexual digital, que actualmente se está presentando en diferentes representaciones. La violencia sexual, las agresiones que ocurren mediante el uso de tecnología de información y la comunicación implica todas aquellas modalidades de violencia sexual a través de cualquier tipo de plataforma o dispositivo tecnológico que cuenten con una conexión a Internet y que dispongan de una cámara de video para captar imágenes en vivo o en tiempo real, cámara web. La violencia sexual digital puede efectuarse a través de recursos tecnológicos como computadoras, celulares, tablets, iPad, videojuegos, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales o mediante la inadecuada utilización de los navegadores web, difundiendo mensajes, fotos de videos, naturaleza sexual que atenten contra la dignidad de la persona agredida. Ahora vamos a hablar de este tipo de distintas modalidades que se dan. El phishing. ¿Qué es el phishing? También conocido como la suplantación de identidad. Constituye un modelo de abuso o delito informático que se comete mediante prácticas caracterizadas por el intento de adquirir de forma fraudulenta información confidencial, una contraseña, datos sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria. El sextorsión es una forma de explotación sexual en la cual la persona es chantajeada generalmente con el hecho de que una imagen, video de sí misma desnuda o realizando actos sexuales sea compartida con fines que se haga viral mediante el sexting. La víctima es condicionada para tener relaciones sexuales con alguien, entregar más imágenes eróticas o pornografía, dinero o alguna otra contrapartida bajo la amenaza de difundir las imágenes originales, si no accede a las exigencias del chantajista. El stalking, que es conocido también como el cortejo hostigante, acoso o acecho, consiste en enviar a la víctima mensajes constantes para manifestar el interés afectivo para controlar sus movimientos. Una vez que ha iniciado una relación con la persona acosadora, también se usa este término para referirse al trastorno que tiene una persona que la lleva a espiar a su víctima. El cyberstalking se da principalmente en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, donde la mayoría de personas postea información para que la vean otras, aunque también ocurre por medio del correo electrónico o por servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. El harassment significa acoso u hostigamiento que implica denigrar, amenazar e insultar a alguien de manera constante a través de correos electrónicos o mensajes de celular. Incluye poner apodos, crear rumores, mandar fotos humillantes de golpizas para que los otros la comenten de forma agresiva y las reenvíen. El flaming es el acto de insultar masivamente a un usuario en salones de chat.
El sexting es el envío de mensajes sexuales, eróticos, pornográficos, por medio de teléfonos móviles, en la mayoría de los casos creados por el mismo remitente. Se trata de una forma de tener sexo a través de Internet mediante el envío de videos e imágenes íntimas teniendo relaciones sexuales. Estas imágenes pueden ser compartidas a través de las redes con otras personas, lo que se vuelve un caso de pornografía infantil si se trata de niños, niñas y adolescentes. El hacking es la acción de manipulación de la conducta normal de un equipo y de los sistemas que tienen conectado en su versión delictiva. Es el acto de desbloquear códigos, contraseñas, con el fin de obtener beneficios económicos de dicha información. La pornografía infantil es el delito que muestra a menores de edad en conductas sexualmente explícitas. Se las engaña para transmitir actos sexuales por la webcam en vivo para ganar dinero. La trata de imágenes personales ocurre cuando se copian los álbumes de fotografías, los videos de redes sociales de una persona para venderlas por internet sin su permiso. Estas fotos luego pueden aparecer en páginas pornográficas y ser ofertadas para raptar a adolescentes con el objetivo del comercio sexual. El grooming ocurre cuando una persona adulta se hace pasar por una persona de menor edad para obtener imágenes relativas de actos sexuales eróticos y luego chantajear a la víctima para conseguir favores sexuales y otro tipo de delitos. El lolicon o shotacon ocurre cuando preadolescentes tienen relaciones sentimentales o sexuales con personas mayores de edad a través de la red. La captación de trata se da cuando se contacta, se seduce o se rapta y posteriormente se obliga a estudiantes a trabajar sexualmente, vender drogas o incluso sus órganos. Y el ciberacoso es todo acto de agresión repetida que tiene la intencionalidad de dañar psicológicamente a otro mediante el uso de un dispositivo de cómputo móvil o digital, difundiendo mensajes, fotos, videos denigrantes que atentan contra la dignidad del agredido. Y ahora vamos a hablar del tipo de violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género. Aquí hablamos cuando se trata de personas heterosexuales, que es las que sienten atracción y erotismo por el otro sexo, es decir, hombres que se sienten atraídos por mujeres y mujeres que se sienten atraídos por hombres. Homosexual, cuando una persona siente atracción emocional o afectiva por personas de su mismo sexo y se divide en lesbiana, que es la mujer que siente atracción emocional hacia otra mujer, y gay, el hombre que siente atracción emocional y erótica hacia otros hombres. Y la persona bisexual, que es que tiene diferentes grados o orientaciones sexuales hacia ambos sexos. Puede mantener relaciones intermitentes con hombres o mujeres con hombres y mujeres. La violencia por condición socioeconómica, étnica, cultural y la condición de movilidad humana. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional para las Migraciones defiende a la movilidad humana como la movilización de personas de un lugar a otro que están en todo el ejercicio de su derecho de libre circulación. Las poblaciones en movilidad humana atraviesan situaciones de vulnerabilidad como prejuicios, xenofobia, pobreza y carencias en servicios. La violencia por condición de discapacidad. Hay niños, niñas y adolescentes con discapacidad que son gran parte excluidos de servicios de educación y salud. Son discriminados en sus comunidades y son sujetos a un ciclo de pobreza y violencia. Hay que tener mucho cuidado porque estas personas son muy vulnerables a sufrir violencia de distintos tipos. La protección integral. Las políticas de protección especial están encaminadas a preservar y restituir los derechos de las niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de amenaza o de violación a sus derechos.
tales como el maltrato, abuso, explotación sexual, laboral, económica, tráfico de niñas, niños, adolescentes privados de su medio familiar, hijos de emigrantes, niños perdidos, niños de hijos y madres privados de libertad, adolescentes infractores, niños desplazados, refugiados con discapacidades o adolescentes embarazadas. Los ejes de ejecución de una protección integral en el manual constan como la prevención integral, la atención y protección integral, la detección y la denuncia, las medidas de protección, la reparación y la restitución, la derivación y articulación interinstitucional, el acompañamiento y el seguimiento. Ahora, quiero revisar un poco aquí sobre indicadores que pueden dar a conocer que hay un tipo de violencia. Hay indicadores que pueden ser en el cuerpo. Aquí podemos ver marcas en el cuerpo, heridas, quemaduras, lesiones, fracturas, problemas en la salud, dolores abdominales, enuresis y encopresis. ¿Qué significa la enuresis? Los niños que mojan la cama. Hay que tomar en cuenta que, claro, no siempre es un indicador que haya un tipo de violencia, pero son signos que pueden dar una alerta. También tenemos los signos psicológicos. Aquí podemos ver somatizaciones de dolores, desmayos, taquicardias. Como les decía, en los signos psicológicos tenemos trastornos de sueño, cambios bruscos de comportamiento, cambios bruscos en el estado de ánimo, dolores de cabeza, tristeza permanente o una agresividad notoria, cambios de comportamiento, mentiras, uso de vestimenta inadecuada, hiperactividad o nerviosismo. Pueden ser síntomas o pueden ser indicadores de alerta para identificar que puede haber algún tipo de violencia. Y la violencia puede darse por parte de la madre, del padre, del cuidador, de sus pares, de un funcionario de la institución educativa, por cualquier persona. Ahora vamos a los factores de riesgo. En cuanto a los personales, tenemos las características demográficas como la edad, la educación, ingresos económicos, también el no haber estado en los planes de sus progenitores, puede ser un embarazo no deseado, no planificado, presentar necesidades educativas especiales o asociadas o no a una discapacidad, el uso de drogas, el desconocimiento de lo que implica la violencia y rasgos físicos o culturales o una baja autoestima. En los familiares tenemos las dificultades para establecer vínculos afectivos con los niños, niñas y adolescentes. Antecedentes de violencia en la familia, consumo indebido de alcohol o drogas, la participación en actividades delictivas, problemas físicos o mentales en el desarrollo, de igual manera el desconocimiento de lo que implica violencia, el aislamiento de la comunidad o la falta de una red de apoyo, la delegación de crianza, a otras personas como padrinos, amistades, gentes del vecindario, o un historial de posesión o uso de armas en la familia. Y en cuanto a las situaciones sociales, podremos encontrar dificultades tal vez en el ámbito escolar, las desigualdades sociales y de género, la falta de condiciones básicas, la falta de acceso a normas sociales, vivir en una zona marginal, la naturalización de lo que es violencia y el acceso a diferentes drogas, a diferentes personas que generen una situación de riesgo. Muy bien. Vamos con los lineamientos para acompañar a estudiantes víctimas de violencia. Lo principal es una escucha activa, pero no una escucha donde estemos mostrando gestos, una escucha tranquila, donde sienta que puede confiar la persona que nos está diciendo la situación. El apoyo y la contención emocional. Cuando hay situaciones de violencia,
principalmente sexual, hay que tener muy claro que a veces el simple hecho de que a usted tal vez le toquen, o sea, y no solo en violencia sexual, en violencia física, o sea, el hecho de que a usted tal vez le toquen le puede hacer revivir ciertas situaciones. Entonces, se debe dar apoyo y contención emocional, pero siempre tomando en cuenta el tipo de situación que nos están refiriendo. Los espacios de expresión, no dudar del testimonio. Esto es muy importante. Si alguien, un niño, una niña, un adolescente le está diciendo algo, no piense que le está mintiendo. Algo pasa, ¿sí? No dude de lo que le está diciendo. Explicar claramente la situación de vulneración de sus derechos, no hacerle sentir culpable, sino decirle que él estaba en desventaja, ¿sí? El derecho a la confidencialidad. Es muy importante esto. No cualquier situación que se nos comente y se la puede divulgar. Por eso es muy importante que en las instituciones educativas, en los DESES, haya los psicólogos, que son los profesionales que pueden direccionar toda esta situación y dar eso, porque ellos saben cómo manejar esta situación. La confidencialidad es algo muy importante. Y el hecho de que tal vez una sola palabra o una frase salga de la persona a quien ese niño, esa niña, ese adolescente le contó, puede significar también que esa persona o tenga otro conflicto emocional más grande o a su vez se encierre para siempre. Entonces hay que tener claro eso. Preguntar al niño, niña o adolescente el nombre del contacto del familiar de preferencia, a quien se comunicaría la situación y a quién deberá acudir a la institución educativa. Actuar acorde a los protocolos y procesos establecidos. Evaluar los posibles riesgos. Ubicar las instancias externas del sistema de protección integral. Hay que poner mucha atención a este ítem. Muchas veces el padre es el que violenta, el que agrede o el que tuvo la situación de violencia con el estudiante. Y la madre tiene conocimiento. Y si no ha pasado esto, también es importante cumplir todos los protocolos y procesos y remitir a la Junta de Protección, hacer la derivación al Ministerio de Salud, informar a un pariente con el que el niño, niña o adolescente sienta que puede confiar y que le puede dar el apoyo. Y ratificar el hecho de que se le cree que puede contar con ese apoyo, que si necesita algo, se lo diga. La protección inmediata y los procesos sancionatorios. Cuando el presunto agresor pertenece a la comunidad educativa, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos debe emitir medidas de protección establecidas en la LOEI y su reglamento. A su vez, según el Acuerdo Ministerial del Mineduc 2017-0088A, que fue dado en octubre del 2017. Desde el mes de julio del 2018 se implementó el Sistema Informático de Registro de Violencia. Mediante él se puede acceder a la información con el ingreso de cédula del solicitante. De este modo se mantiene un registro único para cada usuario. En este sistema se registrará la información detectada referente a la presunta persona agresora, la víctima, la institución educativa en la que estudia y la información sobre el acompañamiento psicosocial y sobre las acciones administrativas legales que se llevan a cabo para dar el seguimiento en el caso detectado. Recomendaciones para acompañar a estudiantes víctimas de violencia si usted es autoridad de una institución educativa. La violencia sexual no se puede mediar. Denunciar es responsabilidad de toda la comunidad educativa. En violencia sexual, es que posiblemente está mintiendo, es que no creo que el fulanito sea así, no, o sea, si hay una presunción de una situación de violencia sexual, inmediatamente la obligación de la autoridad de la institución educativa es hacer el respectivo proceso. Si se realiza una denuncia y recibe amenazas por ello, puede presentar otra por intimidación, lesiones, etc. Y solicitar medidas de protección para usted, la persona denunciante y su familia. Garantice que el personal de servicio, planta docente, administrativa,
Conozca los procedimientos para detectar cualquier tipo de violencia sexual. Garantice la permanencia de la víctima en el sistema educativo y el seguimiento de las medidas de protección. En caso de no contar con una instancia o los profesionales que brinden el apoyo de contención emocional al estudiantado, como por ejemplo los departamentos de consejería estudiantil, busque apoyo externo calificado para poder acompañar a las víctimas, profesionales de psicología, trabajo social, entre otros. Procure que los espacios escolares como baños, canchas, pasillos, bodegas, entradas, salidas, tengan iluminación en las escuelas o en los colegios y sean supervisados y brinden la seguridad y privacidad. Fortalezca las estrategias de prevención para fin de evitar este tipo de situaciones de violencia vuelvan a suceder. Recomendaciones para acompañar a estudiantes víctimas de violencia si usted es docente de la institución educativa. Difunda los protocolos al interior del salón de clase y enseña al grupo estudiantil, padres, madres de familia, representantes, que la violencia sexual no se tolera en la escuela o en la institución educativa y que deben rechazar cualquier tipo de abuso. Si esto ocurre, deben informar inmediatamente. Bajo ningún concepto, docentes tienen que interrogar a niños, niñas y adolescentes ni enfrentarlos o exponerlos a su posible agresor. Recuerden, esto es muy delicado. No es que, bueno, está diciendo y tengo la obligación de ver si es que en verdad el compañero que dice, no, eso no se puede hacer, eso no es de su competencia. Cada uno tiene sus competencias, sus funciones y usted simplemente cumpla con... ni enfrenta. Solo se debe procurar levantar la información mínima para realizar la denuncia. No es necesario que usted le esté preguntando cómo, cuándo. Lo que la presunta víctima le cuente sobre el presunto agresor o sobre la presunta situación de violencia, es importante que el docente reporte lo que le informó. Como aquí dice, no estar interrogando o queriendo incrementar la información. La violencia sexual no se puede mediar. Denunciar es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Si se realiza una denuncia y recibe amenazas por ello, puede presentar otra por intimidación, lesiones, etc. y solicitar medidas de protección para usted, la persona denunciante y su familia. Recomendaciones para acompañar a víctimas de violencia si quien agrede es integrante de la familia. Niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual necesitan redes de apoyo, personas adultas de confianza para afrontar la situación que están pasando. También los que refieren a haber sido víctimas de violencia sexual no mienten, no tienen por qué mentir sobre esto. Crea en la palabra de quien denuncia, así podrá actuar para reducir riesgos y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Porque muchas veces hay personas, pero si yo le conozco, no creo que haya hecho eso. Si algo está diciendo ese niño, esa niña, algo pasó. ¿Sí? En la mayoría de situaciones de violencia sexual, quienes agreden son personas próximas a la víctima y se encuentran en sus círculos cercanos, como la familia, la escuela, la iglesia, entre otros. La violencia sexual es un delito. Denúnciela en la fiscalía para evitar que se repita. Busque apoyo en quienes integran el DESE. Le guiarán sobre los procedimientos que debe seguir. Establezca redes de apoyo con profesionales externos especializados en psicología, por ejemplo, para brindar la contención a víctimas. Por eso, en uno de los procesos que se debe de seguir, refiere la derivación que se debe hacer a la víctima, a la presunta víctima y a su familia, que también le acompañará en este proceso. Recomendaciones específicas para las víctimas de violencia sexual. Si la violencia se produce dentro de la familia o la institución educativa, busque apoyo en el equipo profesional del DESE o en una persona adulta de confianza con la que pueda contar y la acompañe en el proceso. Si el personal del DESE está implicado en la situación de violencia, acuda directamente a la autoridad educativa institucional o repórtelo a una persona de confianza. Sentir vergüenza, miedo y culpa son reacciones comunes de este tipo de situaciones. Busque ayuda. Buscar ayuda puede protegerle.
Si la violencia se produce dentro de la institución educativa, repórtelo al equipo del profesional DESE. Ahora, vamos a las rutas de actuación frente a casos de violencia sexual detectados o cometidos en el sistema educativo. Detecta cualquier miembro de la comunidad educativa la presunta situación de violencia sexual y realiza el informe de reporte al DESE o a la autoridad de la institución educativa. El reporte lo hará exclusivamente con lo que tuvo conocimiento. El reporte lo pueden hacer padres de familia, madres, autoridades, docentes, estudiantes, cualquier persona de la comunidad educativa. Hace el reporte. Luego, los profesionales del DESE realizan el acompañamiento al estudiante. Acompaña, interviene, deriva, hace el seguimiento a la presunta víctima y al grupo de estudiantes que sea necesario. Planifica estrategias de prevención y, de ser necesario, realiza el informe técnico. Luego, ¿cuál es la función de la autoridad educativa? Debe garantizar el cumplimiento de las rutas y protocolos, denunciar las situaciones de violencia en la fiscalía, cuando es violencia sexual, poner en conocimiento en la dirección distrital y, si es violencia sexual entre estudiantes, se pone en conocimiento inmediatamente también en la dirección distrital y se sustancia el proceso. Realizar el proceso administrativo según los establecen las faltas de los estudiantes, que eso está en el reglamento de la LUEI. Esta es la ruta, como les mencioné, sobre violencia sexual. Aquí están establecidos los pasos. Yo les he resumido de manera puntual en la anterior diapositiva. Luego, tenemos la ruta de acción frente a casos de violencia intrafamiliar. Asimismo, detecta cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad sobre la presunta situación de violencia física, psicológica o presunta negligencia cometida por un miembro de la familia, pareja o cualquier persona adulta que esté fuera del contexto educativo. Este reporte lo pueden hacer padres, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Luego, los profesionales del DESE acompañan, intervienen, derivan y hacen el seguimiento a la presunta víctima. Planifica estrategias de prevención. De ser necesario, realiza el informe técnico. Luego, la autoridad educativa garantiza el cumplimiento de los protocolos. Luego, se hace la denuncia en fiscalía, de acuerdo al tipo de violencia, ¿sí? Por eso es importante que antes de este proceso, la autoridad debe dejarse asesorar por el DESE que conoce y recurrir a la ruta, porque en la ruta está especificado, ¿sí? La denuncia de situaciones de violencia en fiscalía y se pone en conocimiento en la dirección distrital. Aquí está la ruta, aquí están los pasos que les referí. Y vamos a la ruta de actuación frente a casos de violencia institucional. Detecta cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad de la institución. La presunta situación de violencia física, psicológica o negligencia cometida por un miembro del contexto educativo. Esto lo pueden reportar padres, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Luego, los profesionales del DESE acompañan, intervienen, derivan y hacen el seguimiento a la presunta víctima. Planifica estrategias de prevención y, de ser necesario, realiza el informe técnico. La autoridad educativa debe garantizar el cumplimiento de las rutas y protocolos, denunciar situaciones de violencia en fiscalía y poner en conocimiento en la dirección distrital. Y esta es la ruta establecida. Vamos a la ruta de actuación frente a casos de violencia entre estudiantes. Detecta cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad. La presunta situación de violencia, sea física, psicológica, entre estudiantes. Aquí puede detectar de igual manera padres, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo o de servicio. Los profesionales DESE acompañan e intervienen y derivan y hacen el seguimiento al estudiantado. Planifican estrategias de prevención
elaborará un informe de seguimiento y, de ser necesario, se realizará un informe técnico. La autoridad educativa debe garantizar el cumplimiento de las rutas y protocolos, denunciar situaciones de violencia en la Fiscalía, sustanciar el proceso disciplinario, como se lo mencionó anteriormente, en las faltas de los estudiantes, que eso está descrito en el reglamento de la ley, y se pone en conocimiento de la dirección distrital. Aquí está la ruta. Y la ruta de actuación frente a casos de violencias de estudiantes, madres, padres de familia, representantes legales hacia el personal de la institución educativa. De igual manera, detecta a cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad de la institución. La presunta situación de violencia contra el personal de la institución educativa. En el reporte pueden ser padres, madres, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Luego, los profesionales del DESE acompañan, intervienen, derivan y hacen el seguimiento al estudiantado. Planifican estrategias de prevención y, de ser necesario, realiza el informe técnico. La autoridad educativa garantiza el cumplimiento de las rutas y protocolos, denuncia las situaciones de violencia en la Fiscalía, sustancia el proceso disciplinario de acuerdo al reglamento LOEI de las faltas y pone en conocimiento en la dirección distrital. Aquí está la respectiva ruta y la ruta de actuación en casos de violencia. Vemos que violencia sexual, violencia intrafamiliar, tenemos a la unidad judicial o fiscalía y este hecho se debe denunciar en un plazo máximo de 24 horas y notificar a la dirección distrital con copia de un informe sobre la presunta situación. Y para casos de violencias a personas de la comunidad educativa, violencia entre pares, se debe dar la información a la autoridad educativa, luego la autoridad educativa hará el respectivo proceso, sea la unidad judicial, a la dirección distrital, y para esto se debe hacer el informe de hecho de violencia, y en casos de emergencia donde ese momento se esté visibilizando o estén alrededor la persona viendo el hecho de violencia, se debe llamar al 911 en caso de emergencia, ¿sí? Luego también la Junta de Resolución de Conflictos, los departamentos de consejería y las juntas de protecciones son las que se encargan de hacer todo el seguimiento y el proceso. Los formatos que se incluyen en el manual de rutas y protocolos de violencias, tenemos al informe del reporte de hecho de violencia. Aquí este informe es la persona que de primera mano tuvo conocimiento, elabora ese informe de reporte de hecho de violencia. Luego el formato para elaborar el informe de hecho de violencia, luego el formato para elaborar la ficha de detección de casos de vulneración de derechos, el formato para el informe técnico de acompañamiento a víctimas de violencia, el formato del plan de acompañamiento y restitución y el formato de seguimiento al plan de acompañamiento institucional. Muchísimas gracias, mi querida Dianita. Realmente, bueno, en sí está muy claro que tenemos todos los procesos y también la parte de respaldo legal como para proteger la integridad de nuestros estudiantes, de nuestros hijos e incluso de nosotros también, ¿no? Entonces, sí, y hay que tener, sí, Pati, perdona que te corte, hay que tener mucho cuidado con cada palabra que uno como persona pueda decir o referir o se pueda malinterpretar. Porque como mencioné anteriormente, todos estos casos, todo está sujeto a la percepción, a la situación, a la emocionalidad de la persona en la que está en ese momento. Entonces hay que, tal cual como una persona lo está refiriendo, la persona debe, y más que todo, asesorarse en todos los procesos. Y como ya vemos, a veces la violencia es algo que en la que estamos todos involucrados, porque puede haber violencia laboral, violencia familiar, o sea, y creo que muchas veces todos hemos sido víctimas de violencia, o sea, con un simple comentario, son situaciones que tenemos que ir trabajando y concientizando principalmente. Sí, buenas tardes, soy María José. María José. Sí, tengo una consulta. Yo trabajo en un DESE y tuvimos una situación de violencia de un funcionario compañero, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. Nosotros como que no teníamos ese respaldo en el sentido de que nosotros ya pusimos la denuncia y todo eso, y el momento ya administrativo, ¿quién le informa al docente? Porque también es del debido proceso para él, ¿no es cierto? ¿Quién le informa al docente de todo lo que se va a llevar a cabo de forma interna?
porque muchas veces resulta que las autoridades no quieren asumir eso. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y perdona que te corte, María José, pero hay que tener, por eso es muy importante que tú conozcas los lineamientos que establece claramente el manual para que tú puedas, las autoridades, y con el respeto que se merece, no todos te quieren apoyar en el determinado momento, pero tú debes estar muy clara. Si la autoridad es quien debe informarle a quién le llega la notificación, la resolución o cómo va a iniciar el proceso desde la dirección distrital. Tú como DC, tu deber es el acompañamiento a la presunta víctima. Si en tal caso el compañero docente tal vez quiere un acompañamiento psicológico o emocional, le puedes escuchar un momento, pero tú no le vas a referir ni tu opinión ni cómo está el caso, eso es confidencial. Y si la autoridad te está delegando esa información, tú lo que debes de hacer, por favor, me puede pasar por escrito, y con eso no se va a atrever a pasarte por escrito, porque sabe que es responsabilidad de la autoridad cumplir eso. Ok, gracias. Y otra consulta, asimismo, como se queda el grado, porque tuvo que ser separado este docente, se queda el grado sin la atención de los docentes, entonces, asimismo, nos lanzaron al DC para que sea el DC el que informe a los padres de familia. Entonces, no. Exacto, Eso es muy delicado, claro. Ajá. Ahí entonces, se debe hacer, por eso se trabaja en las instituciones educativas. Es un equipo multidisciplinario porque trabajan los docentes, debe haber un coordinador de área. La autoridad educativa junto con el vicerrector es el encargado de velar cómo va a organizar esta función pedagógica para no descuidar que los estudiantes no se pueden quedar sin docente. Pero por eso te digo, todo eso, por eso ellos como autoridades están encargados de esas funciones. Y no lo tienen claro, pues sería conveniente que le recomiendes que lea las funciones de autoridades que constan en la LOEI y en su reglamento. Ok, o sea, las autoridades, o sea, las autoridades son las personas encargadas de hacer este procedimiento, ¿no es cierto? Claro, o sea, tú lo que puedes dar es un acompañamiento a los estudiantes, a los padres de familia involucrados o a los que estén involucrados, pero tú no puedes netamente concentrarte en estar explicando la situación porque eso no es de tu competencia. Lo que tú manejas en cuanto a la presunta situación de violencia, es netamente confidencial. Ni la misma autoridad, ya porque le toca a ella misma firmar el informe y hacer todo el proceso administrativo, tiene conocimiento. Pero tú no puedes, o sea, estar develando información confidencial o estar acompañando. Lo que puedes hacer, te digo, desde el DS lo que se hace es el acompañamiento psicológico. Por eso están tus funciones en la parte psicológica. Muy gentil, gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Realmente todas las de ILAM son muy buenas. Tengo dos consultas. La primera, sobre los formatos, se habla de un reporte, ¿no?, que hace la persona que conoce el caso, pero también se habla de un formato de informe de presunto hecho de violencia. Entonces, en esa parte, ¿quién hace? Porque se supone que ahora el personal del DS solamente hace el acompañamiento, la derivación y en el que sea el caso, ¿no? Eso no tengo muy claro. Y otra cosa, en los casos de violencia intrafamiliar, antes se los derivaba a Junta Metropolitana de Protección de Derechos, pero ahora en la ruta está directo a Fiscalía. Antes se lo hacía, pero se había un hecho flagrante. Entonces, esa parte tampoco estoy muy clara, si fuera tan gentil, Dianita. Gracias. Sí, no, Berta, yo le entiendo. Como digo, antes la Junta de Protección, en esa parte se podía referir, a pesar de que ya había el informe de violencia con todos esos documentos, sí. Fiscalía debe también tener otros lineamientos. Actualmente no he tenido la oportunidad ya con esta nueva ruta actualizada de ir personalmente a los casos en Fiscalía, pero me imagino que si en la ruta está, hay que tener claro esto, Berta. Por eso digo, a veces nosotros sí vemos una cosa, vemos otra, nos cambian las cosas, pero el momento que usted va a Fiscalía, debe llevarse la hoja de ruta. Esto está por parte del ministerio, esto nos han dado, y en Fiscalía muchas veces, o sea, por eso digo, hasta con los abogados mismos a uno le toca discutir y pelearse, porque ni siquiera, no, ya es mi hora de almuerzo, no, ya está lleno, ya no le puedo recibir ahora. Usted no se va y le dice, a ver, usted como funcionario público tiene la obligación de recibirme. Si no me quiere recibir, por favor, póngame aquí abajo su nombre, su apellido y por qué no me recibe. No le va a firmar.
porque él sabe que es su obligación. Por eso digo, uno a veces tiene que ser, o sea, pararse muy fuerte y saber y decirle, a ver, ¿cuáles son sus funciones? Uno encima tiene que recalcarles cuáles son las funciones de ellos, porque a veces creen que por desconocimiento nos pueden sorprender. En cuanto a los formatos, sí, el formato de hecho de violencia, por eso dice que quien reporta es un formato. Puede cualquier miembro de la comunidad, pero ya como en el formato de informe de violencia, ya pide aspectos, ya más, ustedes saben que ahí se pide fecha, se pide cuándo ocurrió, se piden muchos detalles, eso lo debe hacer el DS, ¿sí? Porque el DS es quien puede manejar, como digo, desde esa parte ya más profesional. Por eso en la ruta mismo nos recomienda que la autoridad debe recurrir al departamento de consejería. Por eso es tan fundamental que los profesionales de ese ahora tengan ese apoyo. Sé que muchos lo ven como enemigos y creen que el DS es el que le busca problemas a todos, pero en realidad no se dan cuenta que el trabajo del DS a veces es de abogado y con todo respeto, de trabajador social, hasta de conseje tiene que hacer. Porque todo ese acompañamiento integral, todo eso representa... a veces cuando un estudiante es violentado físicamente y se llama a la policía para pedirle el apoyo, luego mandan de DINAPEN. ¿Qué es lo que pide DINAPEN? El acompañamiento por parte de alguien de la institución con el estudiante para ver a quién le pueden dar a ese estudiante, a un miembro de la familia que no sea quien le ha violentado. ¿Y quién es el que acompaña? El psicólogo o la persona que está a cargo. Cuando no hay psicólogos, sí, muchos docentes o muchos tutores han hecho ese trabajo, pero siempre las instituciones externas se apoyan ¿cómo se llama?, del personal de la institución educativa, principalmente del DS, que es quien debe brindar ese acompañamiento y esa contención emocional. Y claro, yo sé que, por eso digo, el tiempo es muy corto porque esto de las rutas y protocolos es un tema súper amplio. Yo aquí les he dado, con decir es bastante, pero les he dado a breves rasgos, no es todo. Por eso, justamente con Patti estábamos conversando y vamos a trabajar. Yo ya estoy trabajando en el diseño y los materiales, todo, porque se va a dar un curso de todo el manejo del DS, con formatos, con rutas académicas, porque no solo hay rutas, las rutas de violencia no es una de las tantas rutas que manejan. Hay rutas de embarazo, hay rutas del consumo, o sea, hay rutas incluso que el DS debe seguir para los procesos internos. Entonces, todo eso de formatos, rutas, se podrá ampliar en el curso que se dará del manejo del DS. Buenas tardes. Agradeciendo por la ponencia, Diana Jurado. Mi pregunta va enfocada, cuando detectan, por lo general lo detectan, lo tienen el ojo clínico, los docentes detectan la situación de violencia por lo general, luego posterior remiten como un formato de detección o un informe presuntivo al DS. Y el DS es el encargado, obviamente, de realizar el informe de hecho. Mi pregunta va, ¿la entrevista se realiza o no se realiza enfocada al estudiante o al padre de familia en cualquiera de las situaciones de violencia? Porque hay que recordar el tema de evitar la revictimización. De no revictimización. Ajá, entonces... Te entiendo perfectamente y créeme que eso es una lucha que todos los profesionales tenemos que enfrentar. Pero si tú no haces esa entrevista, ¿cómo vas a obtener la información para el informe? ¿Y cómo vas a solventar el caso para que se dé el debido proceso? Yo digo, porque la información, o sea, de ley necesitas, lo que sí, por eso incluso en el manual de rutas y protocolos te está dando lineamientos de las preguntas que debes hacer en la entrevista. Por eso digo, o sea, eso lo vamos a revisar más adelante cuando ya se dé el curso, porque como ahorita presentarles todo era imposible, traté de hacerle lo más concreto pero ahí te dice, la entrevista la debes de hacer, Fer, porque si tú no haces la entrevista, lo que sí no vas a hacer es estar preguntando, y bueno, ya me contaste esto pasó cuándo, y cómo te sentiste, y seguro,
o la revictimización se enfoca más en función de que tal vez no le vas a estar repreguntando las mismas preguntas. Si ya con esa información te dio, pero sí tienes que tener claro que debes seguir los lineamientos más o menos de lo que te está dando en el manual, porque ahí te da incluso unos pasos que debes de seguir para la entrevista. La persona que primero conoce el caso, la información será superficial, será lo más mínimo lo que haya dicho el estudiante en el momento. Pero a veces sí le toca hacer ese abordaje y eso es lo que muchas veces entre profesionales mismos a veces se discute y se dice, no, pero es que aquí dice sí, pero es que entiende que si es que tú no haces una entrevista, no puedes llenar el informe, porque tú sabes todo lo que pide en el informe. Y si no llenas el informe, ¿cómo sustentas el caso? Y si no llenas el informe bien y no sustentas el caso, del distrito los abogados te llaman y te hacen una serie y te dicen que no puedes sustentar y se te cae el caso, incluso hasta tú puedes ser demandado. ¿No es cierto? Sí, listo, justo eso era. Sí, por eso te digo, o sea, tú ten claro eso. Yo por eso digo, les digo porque yo conozco de primera mano. Yo he trabajado mucho en el DS, trabajé mucho tiempo. Ahora actualmente ya no trabajo, pero sí, yo sé que el trabajo es súper desgastante y nosotros a veces no tenemos el acompañamiento y el desgaste que tenemos que tener es fuerte. Entonces, siempre respáldate por eso digo, si sea una hoja en blanco que donde tú puedas ir anotando y ese rato le haces poner a nombre al estudiante abajo porque eso también es tu evidencia, ¿sí? Sí, justamente. Toma sí, en consideración un tema de una responsabilidad grande. Y revisa siempre la normativa legal, ampárate. Sobre todo, ante todo, siempre va a estar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y enmarcado en eso, los psicólogos tenemos esa potestad de tratar de velar por el interés de ellos. Entonces, eso es. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, escuchando también de todo por las rutas de protocolo, obviamente tengo un poco también de conocimiento y todo lo que ustedes acaban de comunicar, pues tienen mucha razón, pero hay algo que estoy en duda, en el cual nosotros también, pues, pertenezco al departamento del DS. A nosotros nos capacitaron también en una forma donde dice el manual DS de la tercera edición, la nueva que ha salido, dice que justamente cualquier acto de violencia, sea física, psicológica, sexual, si un estudiante menor de edad, obviamente se va y le manifiesta a un docente, el docente ya no es necesario de reportar el caso al DS, sino que el docente mismo, como son también capacitados, tiene que elaborar el informe de hecho de violencia, que el formato está en la misma guía, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que tengo un poco de conocimiento de esa parte. Sí, ¿no? Sí, esa es la actualización que se les dio del nuevo manual, pero leyendo y revisando la guía, yo estuve revisando el instructivo, ahí te refiere que la persona que hace el reporte, te hace el reporte en el informe de reporte, pero no informa al DS. Entonces, ya, pero justamente sí, lo que tiene que hacer justamente, lo que a nosotros nos comunicaron, nos capacitaron a nosotros del distrito, justamente nos manifiestan. Si un menor de edad, bueno, estudiante le comunica al docente, el docente va a tener que elaborar el informe de hecho de violencia, lo deriva justamente a la máxima autoridad de la institución. La máxima autoridad de la institución obviamente tiene 24 horas, una vez que se conoce el caso, al distrito. Connotación sexual pasa a la fiscalía, ¿no es cierto? Con ese y con una copia pasa al DS. El DS va a tener que hacer el seguimiento, que elabora los informes que son de plan de acompañamiento, el informe justamente de seguimiento de caso y de detención, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el DS. Exactamente, sí, pero estoy segura que en la mayoría de casos todos los docentes no van, si muchas veces la simple ficha de detección no lo pueden abordar. Entonces, claro, yo sé que el DS tiene la obligación de capacitarles y ellos lo tienen que realizar. Exactamente, pero sí. Va a tener que estar acompañando tal vez el momento que el docente diga, pues mire, no sé cómo hacer esto, tal vez va a tener que contar con ese acompañamiento también del DS. Obviamente, sí, eso sí de ley. El DS sí, gracias por tu aclaración, Fernando. Sí, para apoyar. Otra cosa, no sé si me da más tiempo o hasta ahí nomás. Sí, dígame, Fernando. Ya, otra cosita. Recuerden, nosotros que el departamento del DS pertenecemos a un distrito, ¿no es cierto? No pertenecemos a una institución educativa. Al momento, mi pregunta es en forma general, que siempre lo vengo haciendo.
¿cuál es la garantía que nosotros como DC recibimos al momento de elaborar un informe de connotación sexual? Porque siempre y cuando las autoridades, ellos se tienen a que tienen más poder que uno, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? ¿Qué pasan con los personal DC? Ya hizo un informe, vaya, lo cambian a otra institución. Entonces no es justo, por eso le digo, ¿cuál es la garantía que nos dan a nosotros como DC? Si se supone que si tenemos no hay garantías. trabajo, entonces no hay garantía para nosotros. Obviamente, exactamente, si elabora un informe, usted de ley va a tener que defenderse usted mismo, tiene que llevar su abogado, porque el Estado, el gobierno no le va a dar para no necesariamente, Fernando, no necesariamente. Claro, yo sé que habrá casos y casos excepcionales, ¿no? Pero créeme que he estado en algunos casos, me ha tocado ir a la fiscalía y muchas veces el que nosotros como DC se supone que pertenecemos al distrito, pero en sí se pertenece a la institución educativa, porque ¿quién es que te evalúa a ti cuando te hacen alguna cosa? ¿Quién es que toma la decisión de primera orden? Es la institución. Obviamente, eso sí, cuando toca evaluación, si nos dicen, tiene que evaluarlo la institución educativa, pero al momento, claro, cuando ya la situación está como más complicada, lo primero que nos dicen, ustedes pertenecen al distrito, no a la institución. Pero pero claro, es cierto que dicen, pero en sí, viendo aplicada a la realidad, en sí más se pertenece a la institución educativa que al mismo distrito. No lo perteneces. Entonces, lo que sí, cuando tú tienes que acercarte, como dice, a la fiscalía, a rendir, tal vez porque lo que tú rindes simplemente es lo que tú tuviste conocimiento como profesional. Pero tú no estás, eso sí, a veces nos encerramos un poco y creemos, sí, yo soy el denunciante, y yo lo he preguntado a muchos abogados y no somos denunciantes en sí, porque simplemente como profesionales tenemos la obligación de poner en conocimiento. De informar, nosotros lo que hacemos es informar. Poner en conocimiento. Informar, no sé qué más otras palabras, pero nosotros en sí, aseverando si es verdad, si es mentira, si no. Como profesionales, según lo que nos da la normativa, nos dice que si conocemos... Exactamente, sí. Eso sí, nosotros como dice, nos basamos todo lo que dice la ruta, en determinado momento te solicitan mediante escrita, porque una cosa es que te digan las cosas de manera verbal. Si alguna autoridad de fiscalía, de los que están realizando investigaciones, te solicita un abogado, lo debe hacer de manera escrita, y ese abogado debe ser el del distrito que te tiene que acompañar. Tuve la oportunidad de unos 2 casos donde el abogado del distrito me tuvo que acompañar. Entonces, tienes que acercarte a pedir ese soporte, porque es obligación, porque tú eres servidor público y perteneces al Ministerio de Educación. Bajo la LOCEP, pero perteneces al Ministerio de Educación. Sí, claro que aplicado a la realidad, cuando las defensas de alguien nos agrede, o sea, muchas cosas, garantías, sí, le digo, pero dice que supuestamente se tiene que pedir, pero tendrías que hacer un trámite propio y si te tocaría buscar un abogado y hacer muchas cosas más. Digo, hay que tener mucho tino, mucha delicadeza para saber manejar estos casos. Y como digo, como profesionales también tenemos que tener nuestro límite, saber hasta cuándo podemos trabajar y hasta cuando ya hay situaciones que están involucrando nuestra salud mental y física, hay que también saber, pero porque ante todo sí, necesitamos un trabajo, pero somos seres humanos. Entonces también tenemos que buscar ese descargue, esa contención emocional que necesitamos. ¿Sí? Bueno, sí, bueno, pero justamente eso es lo que le estaba diciendo, pero que ¿por qué toman siempre las autoridades de alto rango que, bueno, el DC hizo un informe en contra de una autoridad, una institución o un docente de la institución? Pues el docente tiene más tiempo en el magisterio, en la institución, trabajando, un docente de respeto, pues siempre y cuando a veces las cosas pasan, pues el DC lo que tiene que hacer es informar. Es cumplir, tú tienes que cumplir tu trabajo. Cumplen un trabajo y lo primero que hacen, bueno, es mirarte mal a ti. Cambian al DC, y el DC viene de la noche a la mañana, cuando acuerde, te pasa a otra institución a laborar. Exactamente, y a pesar de que te vayas a otra institución, te seguirán llamando de la fiscalía o de los procesos que tengas anteriormente. Eso sí, yo sí tengo conocimiento de esa parte, sí, pero es que yo lo que digo que no es justo, que porque siempre lo primero que tienen que hacer es remover al DC.
Entonces, ¿cuándo verdad vamos es a ver que- un resultado? ¿Cuándo vamos a ver nosotros un resultado entonces del trabajo realmente en ULDS? Se supone que usted tiene proyecto, trabajo con padres de familia, estudiantes, personal docente. Tienes Entonces, el ¿qué pasa trabajo con el más trabajo? cansado que trabajas con todos, sí, yo sé. Créeme que yo también Exactamente. esa pregunta Sí. muchas veces. Entonces, ¿qué pasa Pero- cuando usted está removido a otra institución? Todo su proceso Sí, pero créeme que se pierde. si estuviera, ¿cuántas veces? Todos creo que nos hemos hecho esa pregunta, pero famosamente Sí. no está en nuestras manos los que están arriba de nosotros, los que están en sus altos cargos, son los que toman las decisiones y lo que tenemos que hacer. Por eso digo, cambiar el sistema al 100% no se puede, porque, Exactamente, o sea, sí. pero lo que sí, como profesionales, tratar de respaldarnos al máximo con evidencias para evitar que nosotros nos pongamos en riesgo. Bueno, es que esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Ya, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias por nos trae mucho conocimiento sobre todo a las autoridades que tenemos que aplicar rutas y protocolos. Mi pregunta es la siguiente: en un hecho de violencia de connotación sexual, solo para aclarar, porque ya nos explicaste, la persona, en este caso el docente, que tiene conocimiento, tiene que necesariamente pasar directamente a la autoridad, y la autoridad pasa ese reporte al DECE, no puede ir al distrito ni a la Junta Metropolitana de Protección de la Niñez y de la Adolescencia si es que no pasa por el DECE. Siempre el DECE debe ser el encargado de hacer la ruta y protocolo. Esa es mi pregunta. ¿O puede Sí, pasar? Marcia. No puede pasar directamente porque, por ejemplo, siendo docente o siendo cualquier miembro de la institución educativa, a excepción de la autoridad, por eso está la obligación de los rectores y del DECE, que tienen una función compartida en estos casos para saberse guiar por los protocolos y el acompañamiento. Cuando es una situación de violencia sexual, de ley va a necesitar el soporte emocional también la presunta víctima, y por todo esto se necesita pasar, como dicen la ruta, al DECE y a la institución y al rector, subdirector, la que sea la autoridad de la institución educativa. Muchas gracias, muy amable. De nada. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la ponencia. Son temas que en el DS y los docentes, pues, autoridades, necesitamos conocer. En realidad, en esta parte de los informes, hay una serie de confusiones, por eso es que todas las preguntas te están dirigiendo en relación a los informes, porque tenemos una confusión. Desde que nos dio del ministerio, estamos con la nueva ruta. Ese es el problema. Sí. Y estamos en ese problema. Yo acabo de entender desde el ministerio y desde ti que dice que hay que hacer el informe, bueno, los docentes hacen el informe de reporte de hecho de violencia, ¿ya? Ese informe pasa al DES y también pasa al rector, ¿ya? Con ese, el rector se va con qué documentos a la fiscalía en caso de que sea violencia sexual. Con el informe de hecho de violencia. El único que te van a recibir en la fiscalía es el informe de hecho de violencia. Y esto también, un poco refrescando lo que hablábamos con Fernando, ¿por qué es importante? Porque en fiscalía tú no entregas solo el informe, tienes que entregar un oficio donde pones adjunto un informe presentado por la psicóloga tal del departamento de consejería sobre una presunta situación de violencia sexual de un estudiante y se anexa el documento. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer ese documento? Es la autoridad de la institución educativa. Con ese oficio más el informe el informe de hecho de violencia, se entrega en fiscalía y eso es lo que te queda en fiscalía. Ya, ¿y qué pasa con el informe de reporte de hecho de violencia del docente? Ese es el primer informe de la persona. Por eso digo, yo sé que sí. En la nueva ruta te explica que sí, que cualquier persona de la comunidad educativa tiene que elaborar el informe de hecho de violencia y ya pasarlo. Pero créanme que ya conociendo de primera mano toda la situación, los docentes no van a poder manejarlo al 100% desde ahorita. Estoy segura que todavía se llevará un largo tiempo hasta que se pueda tener idea de cómo llenar ese informe.
por lo que el DESE muchas veces tendrá que colaborar de manera conjunta ahí diciendo, mire, tiene que poner esto aquí y todo. Porque yo estoy segura que hasta que se complete o hasta que entre en vigencia al 100% el nuevo manual, todavía habrá muchas confusiones y habrá muchos procesos que pueden quedarse suspensos o que pueden caer porque no se redactó. O sea, por eso digo, en un informe de hecho de violencia, sí es cierto que se debe de poner lo que el estudiante te menciona, pero también tienes que tener claro que un informe para que sea comprensible porque ¿quién conoce el caso? Bueno, ya la persona que recibió la entrevista, todo, pero la persona de fiscalía o los que van a leer, tiene que ser comprensible lo que tú leas en el informe. Y ese informe también tiene que ser redactado en tercera persona, porque puede causar confusiones al momento de que se mezcle lo que tú estás escribiendo con lo que te dijo. Por eso digo, o sea, y debe ir entre comillas, o sea, son consideraciones muy delicadas, que al de ese mismo, yo me tomaba a veces, o sea, revisaba con una y otra persona, había compañeras que me colaboraban, tenía que leer y releer y aún así encontraba a veces que necesitaba volver a redactar para que sea entendible. Ahora tomemos en consideración todo lo que los docentes también tienen y que si es principalmente un caso de violencia sexual se debe remitir a las 24 horas. Entonces, por eso digo, sé que entramos en mucho dilema, que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que desde arriba dicen, nos ordenan una cosa, pero no nos dan garantía de otra, o a su vez dicen que hagan esto, pero tenemos que estar muy seguros de todo lo que vamos a hacer, porque en eso nos estamos implicando cuando son estas situaciones de violencia principalmente sexual, o sea, son implicaciones legales grandes y hay que tener mucho cuidado. Por eso digo, o sea, una palabra que tal vez dijo el estudiante y tú no le pusiste entre comillas, puede asumirse de otra manera. Por eso hay que tener mucho cuidado. Muy buenas tardes. Ante todo, felicitaciones por la información que usted está compartiendo. Está muy interesante la charla. Mi comentario va desde la otra orilla, desde la orilla del docente. Hace un tiempo nos tocó observar a un grupo de maestros una situación. La situación es la siguiente. Había una señorita, estudiante, que tenía la costumbre de faltarle el respeto con improperios, palabras soeces a los docentes. Entonces, en una docente presentó el informe a la inspección general. Entonces, pues la persona que estaba en ese entonces como inspector general, obviamente con la rectora, con la LOI, aplicando el artículo 330, fue sancionada la señorita. Perfecto. Según las faltas de los estudiantes, claro. Así es. El otro lado. Pero viene ahora la señorita en represalia al señor inspector, como la había sancionado, la señorita cierto día fue al DESE y manifestó que el inspector general le había hecho un comentario con alguna connotación sexual. Se pusieron a investigar, realmente nadie escuchó eso, a los compañeros de la señorita tampoco. Bueno, este compañero pasó como 4 meses en reuniones del DS, reuniones distritos, reuniones en fiscalía, y el compañero nos comenta que en el distrito alguien le había dicho, mire fulanito, si la alumna dice que el sol es rojo, y usted está fregado, en otras palabras. Y incluso ya para terminar esa situación, el compañero terminó prácticamente pidiéndole de favor a la madre de la señorita que no le dé denunciando. Entonces, y es más, este compañero, él prácticamente no la conocía a la señorita, o sea, por todos los lados no había indicio, no había ninguna presunta culpabilidad. Entonces, mi pregunta concreta es, como docente, en ese tipo de situaciones, prácticamente que la señorita dice que el sol es rojo y ya se lo acepta como que es un hecho, uno docente, ¿cómo puede defenderse en ese tipo de situaciones? Muy amable. Ya, Conrad,
te cuento que tal vez te dieron, o sea, no sé cómo estarán manejando en distrito o en el distrito que mencionas, porque no es tanto así. Por eso digo, si un estudiante afirma que pasó determinada situación, se tiene que, desde distrito, ellos hacen el seguimiento, te llaman a dar las versiones, está el abogado, llaman al estudiante, o sea, tienen que hacer una serie de investigaciones. No es cuestión con que el estudiante diga, bueno, pues esto pasó y punto, o sea, se tiene que hacer el proceso. Y si hubo esta situación de que la estudiante fue sancionada por lo que hizo y la persona que le sancionó es la persona de que después está involucrada, esos son documentos y actas que deberían haber reflejado para que el proceso de investigación aportaban a todo ese proceso. Entonces, por eso digo, cada caso hay que estudiarlo muy detalladamente. Los abogados en los distritos o cuando hacen este proceso de las investigaciones y todo, tienen que tener argumentos, porque así como el docente, sí, le toca, como se llama, poner su abogado para la defensa, pero ese abogado va a tratar de que con todas las pruebas que le demuestren que efectivamente fue. Y también, si se llega a demostrar que fue todo lo contrario, también es una parte legal que eso el docente puede seguir por injurias también. O sea, por eso digo, o sea, hay que ver los dos lados y muchas veces sí, a veces he escuchado a muchos docentes que dicen, no, es que ahora porque los estudiantes dicen todo, solo a ellos le creen. Y no es así. Se tiene que, por eso digo, es muy delicado, a pesar, yo sé que el distrito, Ministerio de Educación ha hecho unas nuevas actualizaciones que cualquiera llene el informe quien encuentra, el informe de hecho de violencia, pero ese informe será muy representativo al momento que los abogados tomen para leer. Sí es cierto que dicen que no es una prueba, pero ellos toman de referencia eso. Entonces, como se detalle eso ahí, va a implicar cómo se dé el proceso. Entonces, es algo súper complejo que, en mi opinión, por eso digo, en mi opinión personal, creo que el DESE debería seguir haciendo ese informe porque es algo muy delicado. Pero lastimosamente han hecho estos cambios, se tiene que adaptar y tomará mucho tiempo hasta que el personal docente pueda adaptarse a esta nueva realidad. Toda esta temática es muy nuevo, procesos que se van presentando y tienen ellos que saberlo manejar y saber seguir adecuadamente, porque si no lo hacen, lastimosamente las implicaciones legales son súper graves. Muy buena, que gracias. tengan una buena tarde.